Bueno, muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a este nuevo Entrevista en Casa por el canal oficial del Club Atlético Nueva Chicago en YouTube. Antes que nada, bueno, quiero recordarle que veníamos haciendo este segmento de Entrevista en Casa con varias de las actividades y en este caso nos gustaría empezar a retomar con el resto de las actividades que nos han quedado anteriormente sin hacer, pero principalmente me gustaría arrancar con Pablo Olmos, que es el director del Departamento de Educación Física y Deportes de nuestra institución, que antes que nada, bueno, muchas gracias Pablo por tu tiempo, una pequeña introducción tuya, una presentación y cómo estuviste viviendo esta pandemia estos meses. ¿Cómo andás, Agustín? Hola a todos y todas las que están escuchando y van a ver este reportaje. Como decía Agustín, soy Pablo Olmos, licenciado en Actividad Física y Deportes, y estoy a cargo del Departamento de Educación Física y Deportes. Soy el director del departamento del club, y en pandemia también estoy como asesor del ministro, de Matías Lamen, de Turismo y Deportes. Físicamente estamos trabajando en la Secretaría de Deportes, en el CENAR, así que casi que ni paramos en la pandemia. Solamente los primeros 15 días no fuimos, y después todo lo que era la planta de funcionarios y asesores estuvimos yendo en lo que es la gestión deportiva nacional. Genial, genial. Antes de continuar con lo que fue el trabajo en pandemia, me gustaría que me cuentes y que les cuentes al resto que no saben cuál es tu rol dentro del club y si tenés una cierta metodología a cumplir para llevar a cabo tu trabajo. Mi rol en el club, como decíamos antes, es el director del Departamento de Educación Física y Deportes, y ese rol es el que marca las políticas deportivas institucionales junto con la comisión directiva. Hace 3 años, cuando me convocaron, decidimos que era conveniente la creación de un departamento que tenía que estar manejada por un profesional. Ahí, bueno, fue que empecé, presenté un plan estratégico, una planificación que en principio yo le dije que eran 9 años que necesitábamos para cambiar todo lo que era la temática institucional en cuanto a los deportes y las actividades, y obviamente fue muy bien recibido. Ese plan lo estamos llevando a cabo, y por eso me hicieron un contrato largo a 3 años, que era lo que dura la gestión de una comisión directiva. Así que los vaivenes de la estabilidad que uno puede tener laboral, yo no los tuve, porque siempre estuve bajo un contrato laboral con el club. Lo que implementamos, fuimos creciendo año a año en lo que es la estructura deportiva. En principio yo tenía la planificación anual y me encargaba cada uno de los deportes. De a poco los coordinadores fueron entendiendo de qué estábamos hablando cuando hablábamos de la planificación estratégica, y ahí los coordinadores y coordinadoras son los que arman la planificación anual específica de cada actividad. Eso lo presentan en el Departamento de Educación Física y Deportes, es aprobada o corregimos algunos detalles en base a la política institucional, y ahí empezamos a desandar todo el camino de una planificación estratégica, ya sea en base a los entrenamientos, a los partidos, a las pretemporadas. Entonces ese trabajo lo hacemos a principio de año, antes de empezar todo lo que es el año de competencia, y después tenemos un presupuesto armado. Eso es importantísimo porque antes no existía un presupuesto de todo el deporte amateur en el club. Solo había un presupuesto para fútbol profesional o para fútbol amateur e infantiles, pero no había un presupuesto anual de todos los deportes. Entonces nosotros, en base a eso, sabemos lo que podemos gastar en cada una de las áreas, en cada uno de los deportes, en infraestructura, en material deportivo, en federaciones. Eso nos fue ordenando, y ahora, bajo el lema del Somos Uno, están entendiendo las subcomisiones, los deportistas, los entrenadores, los preparadores físicos, las preparadoras, todo lo que venimos trabajando y hacia dónde apuntamos. Perfecto, perfecto. Y bueno, ya que venimos para lo que es la época de pandemia, en consecuencia lo que es la cuarentena. ¿Cómo se encaró en lo deportivo este periodo de tiempo? Primero, antes que lo deportivo, te quiero comentar y les quiero comentar a todos y todas cómo fue el tema de la pandemia y cómo nos encontró como institución. Para nosotros, otra cosa de las que veníamos trabajando era reglamentar y que todos los profesores
la planta de profesionales del club esté bajo un convenio de trabajo, un convenio colectivo de trabajo. Ese convenio es el convenio UTEDIC, que agrupa a todas las instituciones deportivas de AFA. Nosotros nos regimos bajo ese convenio UTEDIC. Y bajo ese convenio, imagínense que tenemos casi 90 profesores y profesoras, guardavidas, entrenadores. Estuvimos muy bien administrativamente y eso nos permitió, todos los profesores y las profesoras estén bajo el ATP, que es la asistencia al trabajo y la producción que dio el gobierno nacional. Entonces nosotros como institución teníamos a toda la planta en blanco y tuvimos el principio de la pandemia, estuvimos trabajando sobre eso con la comisión directiva para que no nos quede ningún trabajador ni trabajadora fuera del convenio. Lo que pasó fue que ANSES tomaba la planta orgánica de febrero para el primer ATP y nosotros había actividades que empezaban en marzo, la actividad formal. Entonces todavía no habían firmado el contrato laboral del año en curso y por eso no aparecían en el primer ATP, que estuvimos trabajando con todos los profesores y profesoras guardavidas en ese momento. Así que muy bien nos encontró la pandemia en cuanto a todo lo que era el respaldo institucional hacia los profesores y profesoras. Y a partir de eso, nosotros pudimos y podemos exigirle al trabajador, en este caso, que siga dando las clases, los entrenamientos, el seguimiento. Al principio de la pandemia fue muy importante el seguimiento, el día a día, con los deportistas y las deportistas, porque había muchas familias que la estaban pasando mal. Entonces nos encargamos de la primera contención, de la asistencia, tanto sea psicológica como alimentaria, hicimos mucho Zoom, y a partir de eso se fue abriendo un poco el panorama, y ya empezamos con los Zoom institucionales, con reuniones del cuerpo de conducción de lo que es el deporte en Nueva Chicago, con los coordinadoras, las coordinadoras, con profesores, y ellos fuimos bajando la línea de lo que nosotros queríamos en este tiempo de la pandemia, que se trabaje con cada una de las actividades. Y el 95% estuvo conectado con nuestros deportistas en todas las actividades. Y bueno, algo que justo mencionaste, el tema de estar conectado, y estuvimos publicando ya varias veces lo que era el ciclo webinars que comenzó a implementarse en nuestra institución. Si me podés comentar de qué trata. A partir de la creación del Departamento de Educación Física y Deportes, entramos en la órbita de directores de deportes de los clubes. Boca, Racing, Independiente, San Lorenzo, Huracán, todos tienen director de deportes. Y nosotros somos uno más de todo el núcleo de directores de deportes. ¿Qué nos pasaba? Todos estábamos haciendo por separado capacitaciones, charlas, Zoom, y decidimos juntarnos para hacer este ciclo de webinars que sea abierto para todos los clubes que integramos esa red de directores de deportes. Fue así que cada uno de los clubes fue proponiendo entrenadores o preparadores físicos o directores técnicos muy reconocidos. Tuvimos charlas, por ejemplo, con Ferraro, que es el técnico de la selección femenina de vóley, charlas con Daddy Gallardo, que es el de handball, estuvo Eduardo Domínguez por boxeo, después estuvo Hernán García, el DT de Boca, con experiencia internacional en lo que es futsal, y así fuimos fortaleciendo todo el espacio, y cada una de nuestras actividades entraba a la charla, al webinar que le interesaba, y sacaba cosas muy positivas de entrenamientos, de liderazgo. Tuvimos neurociencia, psicología aplicada al deporte, muchas charlas que muy buenas, y nosotros quizás si no estábamos dentro de ese equipo de trabajo no hubiésemos accedido si no teníamos un departamento de educación física y deportes organizando y estando a la par de las grandes instituciones. Y bueno, dejando un poquito de lado lo que es la época de pandemia, me gustaría preguntarte cómo está hoy Nueva Chicago en lo que es infraestructura deportiva. Crecimos mucho en infraestructura porque crecimos mucho en deportes. Fuimos incorporando actividades y eso te lleva y te empuja a mejorar las instalaciones. Ahí el natatorio se pinta todos los años con las líneas reglamentarias para hacer torneos, se arreglaron los vestuarios, que era un déficit que teníamos al principio, se calefaccionaron los vestuarios, los pasillos, se cambió la caldera, los filtros.
Después, en todo lo que fue infraestructura del polideportivo, la pensión salir de ese ámbito en el polideportivo, que se está proyectando terminarla en el estadio, ese lugar lo aprovechamos y en marzo no teníamos la pandemia, íbamos a estar reabriendo el gimnasio de musculación para el socio y la socia, después de casi 18 años que no teníamos ese servicio para el socio y la socia. En lo que es estadio, todos los años, desde que estoy, estos 3 años, se cambió placas del parqué, de la placa, se volvió a pintar con laca, este año lo mismo, cada uno de esos es inversión en el club, se volvió a iluminar el sector de cancha de vóley, que estaba un poco oscuro ahí, después también se hicieron los pasillos, lo que se recuperó, la cancha de futsal, se iluminó, se volvió a pintar, el sector donde antiguamente estaba handball, que es también por la entrada de la Mercado de Hacienda, también se pintó y se acondicionó. Y lo último que hicimos en este 2020 era la nueva administración de tenis con la puesta en valor de todo el sector, ya sea ingresos, vestuarios, canchas, iluminación. Así que estamos trabajando constantemente porque si lo descuidás, la infraestructura tiene mucho uso, la infraestructura deportiva, y por eso lo venimos manteniendo año a año. Claro, claro. Y bueno, y ya que estamos, me gustaría hablar, justamente veníamos de lo que es edilicio. En su momento se frenó lo que era la obra de la cancha de hockey. ¿Cómo estuvieron entrenando las chicas? Tanto cómo, dónde y dónde se desarrolló la competencia, y cómo crees que va a continuar post pandemia. Bueno, lo que pasó con la cancha de hockey, con la actividad, es que nosotros ya teníamos los rollos en el polideportivo para poner y en 15 días arrancar a jugar y a entrenar de locales en el polideportivo. Justo el gobierno de la ciudad, en la nueva urbanización que tiene la zonificación, el traslado del mercado de Hacienda, rompe lo que es el paredón que daba Baby Fútbol, y ahí va a abrir una calle que nos partía el polideportivo en dos. Empiezan negociaciones con el gobierno de la ciudad en base a lo que nos iban a sacar o lo que iban a perjudicar en ese momento el polideportivo. Entonces, en compensación, nos dan para entrenar y para jugar la Villa Olímpica, donde se jugaron los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Es la mejor cancha de Argentina, es una cancha de agua, donde nosotros entrenábamos y jugábamos los partidos de locales, tanto de la tira A como la tira B, porque el club se hacía cargo de todos los gastos cuando teníamos que jugar de local fuera de la institución, de los alquileres de cancha, tanto para los entrenamientos, estuvimos entrenando en club italiano, el club pagaba la cancha para los entrenamientos y pagaba los días de partido cuando se jugaba de local en Ferro. El tema ahí era que no nos daban los traslados, entonces nosotros como institución teníamos que solucionar el tema traslado para las chicas que se vengan al polideportivo, se suban al micro y vayan hasta la Villa Olímpica a los entrenamientos. Eso lo hicimos durante los meses que estuvo la negociación con el gobierno de la ciudad, porque después el gobierno de la ciudad, como había prometido, nos dio los micros para los traslados. Pero fueron 4 meses que el club pagó micros 2 veces por día, 2 micros por día para ir y volver de los entrenamientos y que la actividad se realice con normalidad. Y ahora, en lo que estamos, próximamente ya se había firmado ese convenio de cesión de terrenos, vamos a tener un triángulo virtuoso, le llamo yo, porque va a estar polideportivo, nuevo campo de deportes y estadio, el nuevo campo de deportes, donde va a estar la cancha de hockey, también va a haber 2 canchas de fútbol 11, iluminadas, con riego, con vestuario para la cancha de hockey, un Zoom con confitería para los terceros tiempos, lugar para utilería, una cancha de 9 con iluminación y un playón multideportes de 20 por 40. Al agarrarnos la pandemia, ya la licitación había una adjudicación, había un oferente que había ganado, entonces el 11 de marzo ya una empresa tenía que empezar a construirlo porque había ganado la licitación, y en esto de la pandemia se postergó.
Nosotros en esa postergación nos benefició porque seguimos negociando para tener más mejoras en el futuro campo de deporte que va a ser para la institución. Entonces, cuando nosotros a veces critican que no estamos negociando, yo fui el que le pasó al gobierno de la ciudad las medidas de todas las canchas reglamentarias para poder jugar deportes en el nuevo campo de deportes que vamos a tener, el nuevo polideportivo que va a estar en Lisandro de la Torre y Mont. Así que ahí van a jugar próximamente el hockey, va a entrenar a jugar inferiores, vamos a poder entrenar varios deportes en ese predio. Bien, genial. Y bueno, ahora sí me gustaría retomar con algo que se estuvo realizando dentro de lo que es la pandemia, y es que se viene pregonando la idea de igualdad de género, tanto en lo que es actividades, cantidad de socios, y se han estado realizando varias reuniones, si no me equivoco, entre varias profesoras para continuar trabajando en este sector. Así que nada, me gustaría que me cuentes si hay una idea de una cantidad de deportistas mujeres y varones. Se está trabajando muy fuertemente en la paridad de género. Mm. Desde que empezamos era una de las premisas de comisión directiva del presidente, nuestra desde el Departamento de Educación Física y Deportes, incorporar la rama femenina en los deportes que no teníamos, como por ejemplo futsal femenino, que lo inscribimos en AFA, fútbol 11 femenino, entrena y juega en el estadio. No, yo estoy como delegado de fútbol femenino representante en AFA, y nosotros tenemos entrenadora y la mayoría de los equipos tiene entrenador varón y los cuerpos técnicos están conformados en un 90% por varones. Nosotros estamos trabajando fuertemente en la paridad de género. Todos los avances que se fueron haciendo se notan en el día a día. La planta nuestra, después, no sé si lo vieron en los partidos del fútbol profesional masculino, ahí alcanza pelota mujeres. El año Mm. pasado hubo una anécdota con Silva para dónde se tenía que tirar, se lo dijo una alcanza pelota mujer. Sí. Después, en lo que es coordinaciones, incorporamos la coordinación del estadio, que es Ivana Lanari, que fue coordinadora de hockey y es coordinadora de Colonia. Y en la paridad gana lo mismo en su sueldo que un coordinador varón. Después, lo que vos decías todos los socios y socias, casi el 70% de la masa societaria es varón, pero cuando vamos a los deportes, el 52% de las deportistas son mujeres en el club. Entonces ahí se invierte en realidad la cantidad y la mayoría de las mujeres que practican deporte. Eso nos permitió la incorporación, como te decía, de fútbol, de futsal, con la rama femenina, equiparar la rama masculina. También incorporamos básquet femenino, la primera, y todo eso fue sumando mujeres a las deportistas del club y fue variando en lo que eran los porcentajes de cantidad de deportistas que nos representan. Pues lo que decías vos del grupo de mujeres, se está trabajando en un protocolo de prevención e intervención por cuestiones de violencia de género y diversidad. Ese espacio es puro y exclusivamente de mujeres. Hay socias, hay deportistas, hay profesoras, hay mamás, hay coordinadoras, y dentro de ese espacio hay personas que son abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, licenciadas en políticas públicas. Ellas están armando un protocolo que va a ser presentado a la comisión directiva para la aprobación, y ese protocolo lo están trabajando transversalmente todas las mujeres y fueron invitadas todas las mujeres que están participando en la vida social y deportiva del club. Entonces, cuando vino Victoria Donda con el INADI, también está en esa línea de la no discriminación bajo ningún concepto. Hemos podido publicar varios logros en lo que son los diferentes deportes. Me gustaría que me digas por qué se fueron dando con el correr de los años. Y como decíamos antes, por el apoyo institucional, hay una política deportiva muy fuerte en el apoyo a los deportistas. Ningún deportista que nos representa, que tiene nivel y que logró, tiene una beca completa, no paga ni actividad
ni paga la cuota social. En eso también incorporamos el departamento de nutrición, el departamento de psicología deportiva. Tenemos psicólogos trabajando con muchos de los deportistas y las deportistas que tuvieron esos logros. Tenemos complejos vitamínicos que le damos, la nutricionista primero los ordena en su plan de alimentación y después, si no llegan a las calorías requeridas para los entrenamientos y para los partidos, se le da un complemento de vitamina con los sponsors que tenemos del club. Después las recuperaciones las están haciendo en el natatorio. Cuando sufrieron alguna lesión, hicieron también la recuperación tanto en el gimnasio como en el natatorio. Esos apoyos se notan y mucho. Hay pago de viáticos y nosotros, por ejemplo, hay Bárbara Vázquez, que fue a Corea, se le apoyó muy fuertemente económicamente. La tenemos también dando clases o entrenadora, siendo guardavidas de la institución. Marce Doltán, cuando salió, también lo apoyamos muy fuertemente en todo lo que fue viáticos, indumentaria, alimentación. Él estaba como profe del programa Adolescencia, que lo propusimos nosotros para que también pueda tener un sustento económico y trabajar en el club y después quedarse a entrenar en el club. Entonces nosotros venimos apoyando muy fuertemente todos los deportes y los deportistas. Y después se ven los logros, porque lo que no pasaba antes era que la planta profesional era contratada por las subcomisiones. Ahora la planta profesional docente es contratada por el Departamento de Educación Física y Deportes. No, entendemos un poco más de lo que estamos hablando y elevamos muy, muy alto el nivel de profesionales. Tenemos, por ejemplo, en hockey una coordinación y un entrenador del plantel superior de la tira A, con muchos años de experiencia en el hockey, habiendo trabajado en muchos clubes de hockey, y eso nos hizo que después de 14 años podamos tener la tira A, lo que sería la categoría E. Durante los 14 años siempre estuvimos en la F, y por este trabajo que venimos haciendo, el año pasado pudimos conseguir ese logro deportivo de mantener esa categoría y estar en la E. La tira B quedó en la F, o sea que por primer año en el sorteo, en el fixture, no va a estar la posibilidad de que juegue Chicago A contra Chicago B, que en años anteriores también pasaron. Y después todo lo que hacemos con la infraestructura que decíamos antes, creamos la utilería general y compramos material deportivo todos los años. Entonces, en cantidad de bochas, en conos, en la preparación, en barras, en pesas, se fue mejorando año a año y eso hace que se eleve el nivel de las deportistas y los deportistas del club. Y eso te hace, cuando vos vas empujando para arriba, va empujando toda la actividad. Bueno, futsal que nombrábamos recién, tuvimos el ascenso a la B, donde vamos a jugar con River, Independiente. Hay muchos equipos de mucho renombre y de muchos años de futsal, y nosotros logramos ese tan ansiado ascenso que nos permitió también jugar la Supercopa y en esa Supercopa llegar a la final. O sea que se está trabajando con un objetivo claro y es elevar el nivel de nuestros deportistas y nuestras deportistas. Estuviste mencionando de lo que fue todo lo que se mejoró, y ahora me gustaría preguntarte, ¿qué se puede mejorar? Todo se puede mejorar. La verdad que para mejorar siempre todos aprendemos todo el tiempo. Yo no soy el mismo que cuando empecé la gestión, tengo más experiencia, tengo otro roce. Mismo seguimos haciendo capacitaciones, ahora voy a hacer un curso de marketing deportivo, incentivamos a todos los docentes a que se capaciten, porque cuanto más elevado el nivel cognitivo tenemos, mejores nos vamos a ser como personas y como profesionales. Entonces, todos podemos mejorar todo el tiempo y apuntamos a eso, no nos vamos a quedar con lo conseguido. Como hablábamos antes, hay una planificación y cada deporte tiene su objetivo. Entonces podemos mejorar en cada uno de los deportes, algunos va a haber mejoras cualitativas, otras cuantitativas. Entonces nosotros apuntamos muchas veces a formar la base de jugadoras para que después empujen y lleguen a primera. Handball este año iba a ser el primer año que íbamos a poder presentar tira en lo que era Femeval, con 4 categorías. Entonces eso te hace que vengan más chicas a jugar, cuanto más posibilidad tenés de elegir qué jugadora poner en el plantel superior, es más fácil para los entrenadores y las entrenadoras. Entonces eso te hace
que la base sea más amplia, la base de la pirámide, y cuando van llegando al nivel de alto rendimiento o rendimiento medio que tenemos nosotros en la mayoría de los deportes, vamos a ir mejorando. La verdad que en este proceso nosotros estamos donde queríamos estar, subiendo escalón por escalón. En algunos nos tocó los logros deportivos, como decían antes, otros seguimos trabajando con la planificación y vamos con pasos sólidos hacia el objetivo planteado. Y bueno, hay un deporte que hubo una transición, ¿no? Del año pasado a este, que es el vóley. Me gustaría que me cuentes cómo está hoy la actividad, más allá de lo que es la etapa de pandemia, obviamente. Sí, la actividad va a crecer. Contratamos lo mismo, un profesional que casualmente fue compañero mío de profesorado, o sea que tiene mucha experiencia en el vóley, fue jugador de primera, tiene un bagaje muy grande cognitivo, se sigue capacitando, lo que decíamos antes. Empezamos a hacer todo lo que fue prueba de jugadoras y teníamos una base ya de 35 jugadoras, o sea que nos permitía jugar primera y U19 en lo que era en principio, así que estamos muy ilusionados. Se conformó la subcomisión de vóley, están varios de los papás, las mamás y Mariano Toñola, que también es el intendente del estadio, en esa subcomisión, y empujan muchísimo, arreglaron la cancha, pintaron la cancha, colocaron las luces, así que tenemos muchas expectativas puestas en el vóley. Me gustaría que me cuentes de paso, ¿hay algún próximo objetivo o anhelo a cumplir, tanto a corto como a largo plazo? Nosotros el gran objetivo a cumplir es seguir ampliando la masa de deportistas del club. Ahora que es época de elecciones y se depura un poco los socios que están habilitados a votar, vemos que hay muy poca cantidad de socios activos pagos. El club en su momento tenía 4.000, en marzo estábamos con esa cantidad y casi 1.500 eran de actividades, o sea que bastante poco para ese sustento que tenemos que tener económico en la institución. No alcanza con ser hinchas, sino tenemos que ser socios y socias de la institución y apoyar las actividades, ir a ver las actividades. Estábamos haciendo un cronograma que iba a estar en las carteleras tanto del estadio como del polideportivo para que el socio y la socia pueda ir a ver las actividades, sepa dónde juega, sepa con quién juega, si juega de local, si juega de visitante, en los espacios que juega. Entonces los objetivos los vamos cumpliendo, son objetivos que se pueden concretar y objetivos no utópicos en este momento. Se entiende. Y me gustaría, ya como para ir cerrando, hace poquito el club firmó un convenio, si no me equivoco, con FEDUA, ¿no? La Federación de Deporte Universitario Argentino, que es, a mi entender, un tema importante, más que nada para los jóvenes deportistas, seguir formándose fuera de lo que es lo deportivo. Y bueno, me gustaría que nos cuentes un poco de qué trata este proyecto. Bueno, nosotros desde que asumimos, uno de los objetivos era el objetivo educativo. Por eso empezamos a pedir boletines de todas las actividades y de todas las deportistas de la institución. En esos boletines nosotros nos fijábamos la conducta, las notas para el nivel cognitivo, la asistencia o inasistencia, y detectábamos muchas de las cosas que después íbamos apoyando, corrigiendo, si la familia necesitaba que sea becada la deportista o el deportista porque no tenía para cargar la SUBE, si cuando tenía la inasistencia en el colegio también la había tenido en la institución, si los problemas de conducta del colegio también se trasladan a un campo de juego. Muchas veces son los más expulsados los que tenían más problemas de conducta, los que tenían problemas cognitivos nosotros los mandábamos a apoyo escolar, los que teníamos problemas de conducta teníamos al psicólogo para que apoye a esa familia. Entonces nosotros íbamos trabajando fuertemente en todo lo que era la educación. En lo que era el secundario, aparte de eso, los que no presentaban boletines, nosotros ya poníamos el ojo un poco más fino a ver si estaban escolarizados o no, porque muchas veces lo que nos pasaba era que chicos de 13, 14, 15 años habían dejado el colegio y por eso no traían los boletines.
Entonces no podíamos ver si se estaban desarrollando bien cognitivamente, si estaban escolarizados, si estaban yendo a hacer los trabajos, porque muchas veces trabajaban a corta edad. Entonces, o iban a acompañar a las familiares a una obra, vimos muchos casos y eso fue detectando cómo podíamos accionar. Y tenemos en el Club Adultos Mayores, el programa Adultos 2000, teníamos talleres, capacitaciones, cursos de computación donde lo podíamos mandar. Y la pata que nos faltaba ahí era cuando tenían 17, 18 años, sobre todo las chicas de hockey nos pasaba, que tuvimos varios casos, que elegían entre estudiar y seguir haciendo deportes en el club. La chica que no le daban los horarios generalmente dejaba el deporte amateur, porque no viven del deporte, entonces seguían una carrera terciaria o universitaria. FEDUA, la Federación del Deporte Universitario Argentino, con Emiliano Gea, un profesor amigo, conocido, hicimos toda esta charla y logramos firmar un convenio de mutua cooperación. Quiere decir que nosotros detectamos todos los deportistas y las deportistas que están en etapa de terciario o universitario y ellos hablan con sus universidades y generamos un vínculo para que tengan facilidades en horarios, en elegir los turnos, en las mesas de exámenes. Entonces ese es un ida y vuelta que también nuestros deportistas o deportistas pueden jugar a nivel del deporte universitario. Sabemos que en el deporte universitario hay juegos de playa, hay sudamericanos, hay mundiales, hay Juegos Olímpicos Universitarios. Entonces los deportistas de la institución también pueden ser convocados a esas selecciones de sus universidades, sus casas de estudio. Y eso nos complementaba todo el trabajo que veníamos haciendo en base al deporte y la educación. Bueno, ya me gustaría cerrar. Si querés dejar un mensaje a los hinchas, socios y socias, y si hay algo que no te pregunté, sos libre para expresarte. A ver, no, fue bastante completa la charla. Tenemos ahora muchos deportes nuevos que a veces pasan desapercibidos por la vorágine del fútbol, que los hinchas se apasionan y nos apasionamos mucho por el resultado deportivo y nos vamos de foco de todas las actividades que hay en el club. La semana pasada a Rocío, nuestra skater, la convocaron para el seleccionado argentino y va a viajar a Colombia representando a Argentina. Y sus colores son los de Chicago. Ya viajó a Chile también representándonos, entonces todo eso nos llena de orgullo. Bárbara, como decíamos antes, Bárbara Vázquez viajó a Corea. Cuando cada deportista es convocado a una selección, es algo inédito, no pasa todos los días en el club y eso es el trabajo a largo plazo que estamos haciendo. Después, si la pelota entra o no entra, nos favorece a todos, porque yo muchas veces digo que si nosotros estamos en la A, vamos a tener muchas más posibilidades de que el tema económico en el club esté nivelado y que tengamos más socios y socias, porque muchas veces nosotros, los 1.500 deportistas del club, pagan religiosamente su cuota social y su cuota de actividad todos los meses para hacer deportes en el club. Y el que es hincha se olvida a veces de pagar la cuota porque el equipo no va en los puestos de vanguardia o no tiene posibilidades de ascenso, y si estamos en la A, sabemos que podemos aspirar a 9.000, 10.000 socios, y eso nos serviría mucho a todas las actividades. Y con mucha expectativa y muy ilusionado del nuevo campo de deportes. Es un problema porque vamos a tener que planificar en 3 espacios, con todo lo que eso implica de mantenimiento, de organización de cronogramas de cancha. Yo trabajé 4 años en Ferro y vos ibas un día a Ferro y tenías handball en una cancha, vóley en otra, en simultáneo estaba el Echar jugando básquet y jugaba el equipo profesional y no se suspendían las actividades porque se entraba por Martín de Gainza. Eso es lo que aspiro y lo que aspiramos nosotros como institución, que cuando está jugando el equipo, las otras actividades, si le toca competir, sigan compitiendo, que no se pare todo el club por el fútbol. Muchas veces pasa, y nos pasó que estaba jugando la institución y nosotros estábamos en el polideportivo, entrenando, haciendo jornadas, las chicas de hockey le toca jugar y juegan, así que todo eso
esperemos que el socio y la socia lo vea y que el hincha lo vea y se haga socio y socia del club. En todo este trabajo que estamos haciendo, muchas veces lo que decía antes pasa desapercibido por si contratan o no a un técnico de prestigio o le fue bien al técnico o no. Me pasa a mí en mi casa. Mi papá, hincha, socio del club, todo, le cuento todo lo que estamos haciendo y te pregunta, ¿pero a quién trajimos? Y yo digo, no escuchaste nada de todo lo que te estuve diciendo, después me decís que querés ser el ejemplo de Vélez, Lanús, Banfield o algún otro equipo o el mismo Ferro, y después cuando te cuento que tenemos 25 actividades me preguntás a quién trajimos de arquero o si renovó Forestelo. Entonces cuesta, por eso digo que es un proceso de 9 años, vamos por 3 años, porque este año lo aprovechamos muchísimo a pesar de la pandemia, con el Departamento de Psicología Deportiva, con Alejandro Pagano, con Mariana, la nutricionista, y cuando Mariana, la nutricionista de las actividades, va con el plantel profesional, me llena de orgullo. Quiere decir que estamos trabajando bien, que somos uno, que la persona es empleada de la institución, si la necesitan. En fútbol profesional va a estar con fútbol profesional. Nosotros eso lo venimos trabajando. Hoy se hicieron los test serológicos los jugadores de futsal masculino y la persona que hizo los test son el mismo cuerpo médico del plantel profesional. Andrés Greco y el kinesiólogo también lo dice, y Seman y Ariel estuvieron los dos haciendo los test. Entonces nosotros vamos a tener los test del fútbol femenino y también va a ser el cuerpo médico de la institución quien los haga. Ya en el Zoom de entrenadores, el fútbol femenino y el fútbol masculino ya coordinaron para tener charlas de táctica. Y Miki Sueldo, que es nuestra entrenadora, va a ir a hablar con Forestelo para que Forestelo le explique un poco cómo fue la vuelta paulatina y cómo planificó los entrenamientos para el post-pandemia, porque el fútbol femenino va a volver como el fútbol masculino, en grupos de A6, con distanciamiento, con mitad de campo. Entonces todo eso lo estamos trabajando transversalmente en la institución. Y cuando tenemos estas llamadas del cuerpo técnico de fútbol profesional masculino hacia la nutricionista, que la nutricionista depende del Departamento de Educación Física y Deportes, depende, pero es de todo el club. Nosotros tenemos muy buen vínculo con todas las actividades, con todas las subcomisiones y estamos trabajando todos para ese lema que impusimos desde que llegamos, que es el Somos Uno. Perfecto, genial, más claro imposible. Pablo, bueno, muchas gracias, la verdad que agradecido por este tiempo, espero que a los hinchas les haya gustado esta charla y como siempre estuve pregonando en los videos, no se olviden de suscribirse al canal, darle un buen me gusta, estamos cerca de los 1000 suscriptores, así que estuvo creciendo bastante el canal. Y bueno, nuevamente Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Abrazo grande para vos y para todos los y las hinchas que estuvieron viendo el video. Déjame, sí. Antes de cerrar, te quiero felicitar a vos, a toda la gente de prensa, a la gente de marketing que trabaja ad honorem y cubren todas las actividades y a veces los bastardean porque alguna foto no salió o no cubrieron algún evento y no saben todo el esfuerzo que hacen y este es tiempo tuyo y no estás bajo un sueldo en la institución y la verdad que eso es re loable, te felicito y felicito en vos a todo el departamento de prensa, Josefina, Anita, los vemos, a veces juega inferiores y Anita a las 8 de la mañana está ahí, fuimos juntos a cubrir futsal cuando ascendimos, cuando jugamos Copa Argentina y sé que dejás un montón de cosas, así que la verdad, también Lucas que cubre ahí, que tenemos todo el equipo a disposición, muchísimas gracias, sentimos el apoyo y la verdad que este es el camino que queremos para nuestra institución. Bueno, gracias Pablo, también saludo a todos, a mis compañeras, a Lucas, y se estuvieron uniendo un par de personas más para colaborar, así que el agradecimiento es para todos y todas del grupo, así que bueno, gracias de nuevo Pablo, y abrazo para vos y para todos los socios y socias del club. Dale, nos vemos, chau chau.